Vamos a entrar a análisis un poco más pormenorizados después de esta introducción muy estimulante que hemos tenido y que me parece que nos ha centrado muy bien en el foco que este encuentro anual de ACNE busca profundizar. Una visión histórica de la dirigencia argentina. A modo de una brevísima introducción, simplemente acoto 2 o 3 comentarios muy sucintos. El hecho que me parece que de alguna manera es el hecho fundamental a tener en cuenta en esta jornada es que si miramos a la Argentina en perspectiva de tiempo, somos una sociedad de un desempeño verdaderamente malo desde hace muchísimos años. Bueno, esto se dice y se analiza mucho y hay muchas maneras de expresarlo, hasta inclusive estadísticamente. Pero simplemente, si tomamos un conjunto muy amplio de indicadores y comparamos a los países del mundo en esos indicadores, entre 1945 y el día de hoy, pocos países han descendido tanto, en la mayoría de ellos, como la Argentina. Esto es un desempeño pobrísimo, no solamente en términos económicos, macroeconómicos, no solamente en términos de indicadores de las finanzas públicas. Somos la sociedad con más alta inflación en el planeta en esos 60 años, pero hemos descendido en indicadores culturales y educativos. Éramos el primer país del mundo de habla hispana, ya no lo somos, y hemos descendido en los indicadores sociales. Hoy tenemos en la Argentina un mayor número de personas viviendo bajo la línea de pobreza que hace 30 años. Eso es casi insólito. Bien, estamos muy mal como nación. Entonces el foco debe ser una mirada y una comprensión de lo que nos pasa de mucho más vasto alcance que estar centrados en el presente. Y creo que parte del problema que tenemos los argentinos es que vivimos centrados en el presente. Estamos generalmente atribuyendo todos los problemas de la Argentina a lo que ocurre en cada coyuntura. Esta mesa propone una mirada histórica. Más bien pensar el país desde hace 100 años y mirando 100 años adelante, y no pensar el país desde la coyuntura. Y la única conclusión que voy a anticipar, que propongo y que creo que es bastante consensual, por lo menos en cuanto hemos hablado para organizar esta mesa, es que Argentina tiene un problema de consensos. Y el problema de consenso, como se dijo en esa mesa hace un ratito, no es necesariamente un problema de que la gente no piensa todo igual, porque eso no ocurre, y lo muy bien dijo Julio Sanguinetti, no tiene por qué ocurrir, ni es posible que ocurra. Pero Argentina tiene un problema de consenso sobre las reglas. Este es el problema. Este problema existe prácticamente en todos los planos de la vida de la sociedad, en todas las organizaciones, en muchas empresas, en muchas universidades, en muchas organizaciones deportivas, y ocurre en las organizaciones que tienen que ver con la vida pública del país, en las instituciones públicas. Entonces, el problema de la falta de consenso sobre las reglas parece que convierte a la Argentina en una especie de boya que no tiene dirección, en un mundo donde en general se navega con direcciones más o menos definidas, y por supuesto con los saltos que cada tanto se producen porque los consensos cambian y la política los expresa mejor o peor. Este es el marco en el cual entonces vamos a escuchar ahora a Pablo Gerchunov y a Eduardo Zimmermann. Los presentes, es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella en Historia Económica y es investigador del CONICET. Eduardo es profesor de Historia en la Universidad de San Andrés. Muchas gracias a Agri por la invitación. Efectivamente, esta es una mesa que trata de darle perspectiva histórica a un cúmulo de frustraciones, ¿no? O por lo menos frustraciones que uno las construye ex post, que uno las construye desde el presente, ¿no? Después habría que analizar un poco mejor qué quiere decir eso. Cuando uno se interna en un análisis histórico, yo creo que uno tiene 2 alternativas, ¿no? Tiene 2 caminos posibles. Un camino es el de, si es que uno va a hablar de frustraciones, encontrar una sucesión de errores
una sucesión de problemas a lo largo de la historia que no necesariamente están conectados entre sí. Esa sería, yo diría, la versión más modesta y probablemente la más verdadera, ¿no? Otra manera de enfocar el tema es a propósito de alguna pregunta más o menos fundamental. Mi pregunta obviamente va a ser la de un historiador económico, que atraviesa como un hilo conductor, como un hilo rojo, todo el periodo que uno está tratando, toda la historia que uno está tratando. Hay siempre en esta segunda versión un acto de soberbia, ¿no? Porque es muy difícil encontrar eso. Yo voy a intentar ese segundo camino. Partiendo de una pregunta, que es una pregunta que a mí me ha preocupado mucho tiempo, que me ha preocupado no solamente como profesor, sino en el par de veces que tuve que pasar y pasé por la vida pública. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta que organiza lo que yo voy a decir es la siguiente. ¿Es la Argentina un país inmensamente rico? ¿O es un país mal gobernado porque su clase dirigente y su sociedad lo creen equivocadamente inmensamente rico? A mí me parece que esta es, para los historiadores económicos, y me parece que para construirnos una historia de lo que ocurrió en la Argentina, una pregunta central, que está aludiendo a dos tipos distintos de errores. En la primera interpretación, nos hemos venido empobreciendo, recién lo describía Manolo, porque tenemos malos gobiernos que no han acertado, no han podido, o no han querido, o no han sabido gobernar en una línea que nos sacara de ese rumbo aparentemente de decadencia. Lo segundo es un error de percepción sistemático. Yo voy a tratar de transmitir que el tipo de problema más bien sistemático que tenemos en la Argentina responde mucho más al segundo tipo de error. Esto es, la Argentina es menos rico que lo que los argentinos creemos, y eso nos lleva muchas veces a endógenamente, como consecuencia, a un cierto tipo de conflicto distributivo, a un cierto tipo de inestabilidad y también consecuentemente esa inestabilidad y esa volatilidad a un crecimiento más bajo y a una tendencia a la decadencia. ¿De dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Es una mesa de historia, y yo voy a hablar de historia económica, y entonces yo quiero empezar por alrededor de 1860, haciéndome la siguiente pregunta: ¿por qué entre, digamos, 1867 y 1862 Argentina terminó siendo como fue una unidad? Porque en el momento en que termina siendo una unidad, es decir, en el momento en que cuando, por ejemplo, se vota la Constitución de 1860 y mucho más adelante cuando se remata con la federalización de Buenos Aires, Argentina termina siendo una unidad, esa unidad es básicamente un federalismo desigual. Entonces, me parece que el primer punto del que yo quiero partir, es algo que todavía lo tenemos presente hoy. La Argentina es un federalismo desigual. Hay en el mundo muchos federalismos desiguales, pero no hay en el mundo muchos casos de federalismos desiguales en el contexto de escasez relativa de población en el punto de partida. Brasil es un federalismo desigual, pero ese es un caso muy distinto al de la Argentina.
¿Por qué esa decisión inicial ha sido materia de una enorme discusión? En general, una primera reacción, una primera respuesta de los historiadores, de la historiografía, a la constitución de ese país, de ese federalismo desigual, es del tipo los pobres le ganan a los ricos la batalla política, que es un clásico, no solamente argentino, digo, es un clásico. Uno puede comparar muchos otros casos en donde efectivamente cosas así ocurren. Los pobres le ganan a los ricos quiere decir algo así, como diría Tulio Alperindongui, que la caballada de Urquiza estaba destinada a la batalla, al campo de batalla, mientras las caballadas de la provincia de Buenos Aires estaban destinadas a la producción. Y por lo tanto hay una victoria ahí del atraso relativo sobre la riqueza y la opulencia de Buenos Aires. Es una posibilidad. Hay otras posibilidades. Quizás simplemente la constitución de ese federalismo desigual es la herencia virreinal, es decir, la inercia político-institucional que nos lleva a vernos, que nos llevó a vernos como aquello que éramos, como aquello que había sido constituido desde 1776 con el virreinato. Quizá simplemente Mitre toma una decisión, porque él es de verdad el que toma la decisión desde la provincia de Buenos Aires a favor de la construcción de una nación unificada. Quizá Mitre toma esa decisión más por las batallas internas políticas que estaba librando en la provincia de Buenos Aires que por cualquier otra razón, y necesitaba entonces de la Confederación para terminar de inclinar la balanza de esa batalla política a su favor. Pero déjenme decirles, sin embargo, que yo podría proponer como hipótesis una alternativa que tiene que ver con la percepción equivocada de la riqueza. Y esa interpretación es la siguiente. En verdad, la idea de federalismo desigual no estaba entre los hombres del 60. Entre los hombres del 60 había una de estas dos ideas cuyo error consecuente nos llevan entonces a un camino muy complejo, a un tipo de conflicto muy difícil de dirimir, como conflicto regional, como conflicto federal. Y me estoy refiriendo a la ilusión de tener un potencial productivo mayor que el que tenemos. Lean ustedes a Alberdi en las bases. Alberdi en las bases lo que nos transmite es una riqueza minera que, vista al cabo de los tiempos, era solamente, si uno va a considerar estos 100 y pico de años, solo una ilusión. Vean a Sarmiento. Sarmiento piensa del mismo modo. Es interesante, por ejemplo, cómo en la Constitución, en los debates alrededor de la Constitución de 1860, Sarmiento le transmite a los constituyentes de la provincia de Buenos Aires la siguiente idea: señores, no hay problema en entregar los derechos de aduana como Buenos Aires va a hacer, porque sean los impuestos de exportación o sean los derechos de aduana, muy pronto las provincias van a ser, los 13 ranchos, esto es, las provincias pobres, van a ser tan ricas como Buenos Aires y van a aportar a la aduana tanto como Buenos Aires. De modo que lo que esa Buenos Aires que va a entregar la aduana está entregando efectivamente hoy, eso va a volver de la mano de una riqueza mucho más igualmente distribuida. Este es el primer fresco que quiero marcarles. Y en ese primer fresco hay la persistencia de una ilusión frustrada. Cuando uno mira, cuando uno repasa ese fresco desde el día de hoy, Argentina sigue siendo hoy ese federalismo desigual que había sido en el punto de partida y que quizá simplemente no estaba en las mentes de los hombres de la época.
Esto nos va a acompañar durante periodos largos. Hay un segundo fresco, hay una segunda fotografía, diría, mirado desde hoy, en el que incluso este mismo tema tiene su influencia. Me refiero a lo que va de 1880 a 1930. Desde 1880 a 1930 la Argentina ya no va a ser aquel país que era hasta ese momento. La dramática caída de los costos de transporte construye a la potencia alimentaria en que se va a convertir la Argentina. Simplemente porque la caída de los costos de transporte favorece más a productos como el trigo, como el maíz o como la carne, que a productos como la minería. 3 pepitas de oro podían financiar un viaje de Hernán Cortés, pero hacían falta muchas toneladas de trigo, de maíz, para financiar la gesta del progreso económico. De la mano de esa caída de los costos de transporte es que la Argentina se convierte en el país de los ganados y las mieses. Pero en ese escenario, que es un escenario de muy fuerte crecimiento, y este me parece que es el punto central de este segundo fresco, Argentina elige un camino que no necesariamente tenía por qué ser elegido, que fue el camino del proteccionismo y la inmigración libre. Ninguno de los países con que nos comparábamos entonces, estoy hablando de Australia básicamente, estoy hablando en parte de Estados Unidos, eligieron en la misma proporción que la Argentina esa combinación de proteccionismo que atrae gente e inmigración libre que deja que fluya. Entre 1870 y 1930, en un país que ya tenía una población preexistente criolla de magnitud importante, en ese periodo la Argentina pasa de tener el 30% de la población de Australia, Canadá y Nueva Zelanda sumadas a tener el 70% de esa población. Y eso quiere decir algo. Quiere decir, esa Argentina era una Argentina que estaba repartiendo entre más gente su capital natural, repartiendo entre una población migrante masiva y la población preexistente, predominantemente instalada en principio en el norte y luego también migrante interna, va a repartir su riqueza entre más gente. Y eso es un conflicto. Eso es un conflicto. Dicho de otro modo, la Argentina es el menos vacío de los países vacíos de colonización tardía. Y entonces, lo que está generando adicionalmente al primer conflicto que hemos mencionado, que es el conflicto del federalismo desigual, está integrando, agregando un conflicto social, un conflicto de clase, llamémoslo así, un conflicto que ingresa en la dimensión de clase. Hacia 1930, por lo tanto, la Argentina es un país desigual en lo federativo, desigual en su organización regional y desigual en medio de su muy pujante crecimiento. Ningún otro país parecido a la Argentina, con dotaciones de tierra fértil como la Argentina, con dotaciones de recursos naturales como la Argentina, tuvo una caída de la relación salario-renta de la tierra como lo tuvo la Argentina. Y en ese escenario quiero marcar un punto central, seguramente Eduardo lo marcará también. En ese escenario ni siquiera una legislación social aceptada por las clases empresariales. Cuando en 1904 alguien quiso hacerlo, Eduardo ha escrito sobre el tema, el rechazo de los dirigentes corporativos, el rechazo de los dirigentes empresarios a una legislación social como la de Joaquín Pérez González fue notable y decisiva. El tercer fresco
que va anudando los dos anteriores, tienen que ver con el hecho de que hay un momento de la historia esta que estamos contando en que Argentina se empobrece primero progresivamente y luego súbitamente. Recuerdo a Anatole France en 1908 en su viaje a la Argentina que decía lo siguiente, decía: afortunada la Argentina que le vende el bien de consumo al consumidor universal. Esto es, que le vende alimentos al consumidor universal. Eso era para Anatole France una bendición. Era para Keynes, que estaba diciendo algo parecido, una bendición. Escribía poquitos años más tarde que la conferencia que estoy citando de Anatole France. Y de pronto, primero, gradualmente, la ley de Engels, y después, violentamente, en 1930, eso cambia por completo. La ley de Engels es muy sencillo, es simplemente, en la medida que aquel al que le estoy vendiendo se vuelve más rico, este que es más rico incrementa menos su consumo de alimentos que su consumo de otros bienes. La revolución industrial con la generación de nuevos bienes choca con la demanda cada vez más lánguida de alimentos. Y la Argentina, por lo tanto, se empobrece. No solo se empobrece por la gran migración, sino que se empobrece ahora porque aquello que era su potencial productivo vale en el mundo menos que antes. Y cuando uno se enfrenta a un problema de ese tipo, entonces la industrialización es necesariamente una industrialización forzada. La Argentina, diría yo en este punto, no tuvo más remedio que la industrialización forzada. ¿Y qué había, diría yo, del otro lado de esa industrialización forzada? Es decir, ¿cuál era la contraparte de la industrialización forzada? Era la población relativamente abundante a otros países de colonización tardía que venían a la ciudad a buscar trabajo y a encontrar trabajo. Son los hijos de los chacareros de la Pampa Húmeda antes que nada. Cuando uno mira una foto del 17 de octubre, muchas veces lo discutimos en la universidad, ve mucho más a los chacareros que a los que van a ser luego migrantes del norte, a los migrantes santiagueños o tucumanos. Me parece que este es un punto importante. Aquella migración interna de la que nos ha hablado y que ha estudiado en su momento con poca disputa, o con alguna disputa, pero yo diría no central, Gino Germani, es un fenómeno específicamente argentino si uno lo compara con Australia, con Canadá, con Nueva Zelanda. Esa migración masiva interna es hija del aluvión poblacional que las políticas de proteccionismo e inmigración libre generaron. Y es mucho más eso en la medida en que aquellas políticas de proteccionismo e inmigración libre se hicieron en el contexto de un reparto de la tierra ya terminado, ya completado. Cuando los migrantes llegan a la Argentina, el reparto de la tierra ya está hecho. Para 1885, el reparto de la tierra fértil en la Argentina ya está hecho. Y ese es un fenómeno de desigualdad originaria, diría yo, que va a atizar el conflicto o la combinación de conflictos de los que les estoy hablando. La industrialización en la Argentina fue un camino inevitable, pero a la vez de ser un camino inevitable, no fue siempre igual y también generó problemas que se fueron encadenando. Primero, la industrialización de los 30, una industria de trabajo intensiva en medio de una migración a la ciudad que hacía simplemente que los salarios fueran constantes. Luego, el peronismo, que es esa industrialización, trabajo intensiva, pero redoblando la apuesta proteccionista, por lo tanto redoblando el aumento de los salarios reales y con un cambio institucional en los mercados de trabajo
totalmente notable a la luz de lo que no había ocurrido en 1904 con Joaquín González. Y más adelante la industrialización sigue, pero algo cruje. Ya la industria, y esto tengámoslo en cuenta para hoy, ya la industria no va a ser el refugio de los pobres y de los trabajadores no calificados. Desde Frondizi en adelante, la industria es una industria capital intensiva, mucho más sesgada a la tecnología, que deja afuera a aquellos que estaban integrados. Y por lo tanto agrega al conflicto. La noción de conflicto distributivo es una noción de los años 60. No es una noción del peronismo, no es una noción previa. El término conflicto distributivo se hace popular en ese periodo. Pregunta sin respuesta para mí. Pregunta sin respuesta para mí. ¿Tenía Argentina alternativa? ¿Podía haberse reabierto al mundo en la inmediata posguerra? Yo no tengo la respuesta exacta. No, y es central. No tengo la respuesta. Digo, sin embargo, que a la luz del proteccionismo agrícola de los países europeos era muy difícil que eso durara. El último fresco, saltándome en el tiempo, es un fresco más que tiene que ver con la actualidad. ¿Qué es la actualidad sino la apertura de la posibilidad de reinsertarse en el mundo? Digo, entre 1930 y 1970 y pico no tuvimos esa posibilidad. Y esa reinserción comenzó ya, pero con una característica que me parece que hace incomparable la situación de hoy con la situación de los años 80 del siglo XIX. Y es que la arquitectura social generada durante la sustitución de importaciones no termina de morir y tiene capacidad legítima de resistencia. Y eso que no termina de morir tiene que ver con una población que, por ejemplo, a diferencia del Uruguay, por ejemplo, a diferencia de Chile, no puede ser incorporada solo con producción primaria más servicios. Este dilema me parece que es un dilema que tenemos que subrayarlo. Digo, esta realidad es hija de aquella, pero es hija de aquella siempre y cuando tengamos en cuenta que en el medio pasó algo que tiene inercia y que tiene irreversibilidad social. Entonces, observen ustedes acercándose al presente a riesgo de caer en la miopía. Observen ustedes los dilemas y los conflictos sobre patrones productivos en que hemos vivido los últimos 15, 18 o 20 años. ¿Qué son? Lo que hay en este presente es un dilema de política verdadero, porque el patrón de producción y de inserción en el mundo, en una economía abierta, que no se haga cargo del campamento de refugiados sociales que hoy pueblan las periferias urbanas y que tienen mucho que ver con la constitución de nuestra población, eso no es un patrón de desarrollo. Porque aquello que deja fuera tiene capacidad de impugnación, tiene capacidad de veto. Y si del otro lado, el regreso al proteccionismo, y con ese regreso al proteccionismo, el regreso a una economía que intenta ser más igualitaria, si esa es la alternativa, tengamos en cuenta que ya la industria, capital intensiva desde la época de Frondizi, no tiene la capacidad incorporadora que tuvo en todo ese periodo del que les hablé. Estamos, por lo tanto, frente a una economía que nos ofrece una oportunidad con un dilema sobre los patrones productivos que no hemos terminado de resolver
y que no vamos a terminar de resolver con una visión política maniquea sobre el presente. Yo creo que a la clase empresaria, a la clase política dirigente, la pregunta relevante, la pregunta que importa es si conseguimos encontrar una diagonal, es decir, una diagonal del paralelogramo de fuerzas entre zambullirnos a la economía abierta con el grado de exclusión que eso implica versus tratar de incorporar con una visión anacrónica de lo que debe ser un patrón productivo para el presente. Gracias. Gracias a ACDE y a sus autoridades por la invitación, en particular a Luis y Diego. Querría, antes de pasar a la Argentina y el análisis de la evolución histórica de sus grupos dirigentes, hacer alguna reflexión metodológica sobre las maneras de evaluar esas cosas, las maneras de evaluar la actuación de los grupos dirigentes, empezando con una cita tal vez un poco descortés hacia una audiencia de empresarios. Es una cita de Adam Smith de fines del siglo XVIII, de La riqueza de las naciones, en la que Smith decía que los integrantes de una industria, cuando se congregan, rara vez la conversación no termina en algún complot contra el público o en algún artilugio para subir los precios. Ahora voy a tratar de justificar por qué uso esa cita. Y una segunda cita sobre los dirigentes políticos, esta vez del otro lado del Atlántico. Unos pocos años después, James Madison, uno de los padres de la Constitución norteamericana, decía que la mejor manera de asegurar el funcionamiento de la división de poderes era darle a cada funcionario no solo las facultades constitucionales de su cargo, sino la protección de sus intereses personales. La ambición, decía Madison, debía ser usada para controlar la ambición. Y tal vez un poquito alarmado frente a las consecuencias que desde un punto de vista ético esa reflexión podía generar, decía finalmente: el gobierno es la mayor reflexión sobre la naturaleza humana. Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles fueran a gobernar a los hombres, no sería necesario montar controles de uno a otro. ¿Por qué uso esas dos citas? Porque creo que en su conjunto esas dos citas cambiaron de manera definitiva la manera de acercarse a la evaluación de las conductas individuales en los procesos sociales. Podemos centrarnos en las virtudes individuales, y ciertamente el repaso de la evolución histórica argentina y sus grupos dirigentes es un largo relato sobre el deterioro de ciertas virtudes en sus grupos dirigentes. Pero también es necesario rescatar esta otra óptica, aquella que pone el acento más bien en los arreglos institucionales y el tipo de incentivos que generan para los actores, tanto en el mercado económico. Smith finalmente creía que no importaba si los empresarios eran buenos o malos, eran una mezcla de los dos. Lo que importaba es que operaran dentro de un marco de normas y de instituciones que condujera a la búsqueda de su interés individual en el beneficio común. Madison no creía que los políticos fueran todos virtuosos, creía que lo importante era contar con un conjunto de reglas y de instituciones que hiciera que la ambición de algunos controlara la ambición de otros y esto garantizara el buen funcionamiento del gobierno republicano. Entonces creo que cuando nos acercamos a la evaluación de la conducta de grupos dirigentes es necesario mantener estas dos perspectivas. Por supuesto que queremos empresarios virtuosos y dirigentes políticos virtuosos, pero no nos olvidemos también que todos somos una mezcla de las dos cosas, seres benevolentes y seres egoístas, y que es necesario rescatar los marcos institucionales adecuados que conducen esa forma de la naturaleza humana hacia el bienestar general. Cuando pasamos a la Argentina, la pregunta sigue siendo la misma. Bueno, pero ¿qué origina los marcos institucionales y el conjunto de normas que hace que dirigentes políticos o dirigentes empresarios conduzcan su acción hacia el bien común? Yo voy a concentrarme en, a riesgo de cometer lo que hoy el doctor Sanguinetti llamó como esta especie de nostalgia repetida por el dolor de ya no ser, voy a concentrarme en lo que creo fueron ciertos consensos básicos en ese periodo que va, en la periodización que hizo Pablo Berchunov del 80 al 30 y que todavía muchos identifican como un periodo, una época dorada, no solo por la expansión económica, sino por lo que significó en términos de construcción institucional para el país.
Si tuviera que hacer una enumeración de rasgos o consensos compartidos en los grupos dirigentes de esa época, yo diría, primero, dos convicciones profundas que se reflejaron después en una serie de consensos básicos. La primera es algo a lo que también hizo referencia el doctor Sanguinetti: el optimismo, la confianza, la sensación de progreso y la sensación de estar al alcance de alcanzar el progreso. Esto creo que fue un rasgo muy notable y muy llamativo de esos grupos dirigentes, hasta alcanzar a veces un tono desaforado. ¿Sí? Había algo de casi hasta de omnipotencia en la capacidad de esos grupos dirigentes, en su confianza, en la capacidad de transformar lo que era un desierto despoblado en una nación pujante y que se sentía a la par de las naciones más desarrolladas del mundo. Recuerdo siempre una cita un poco maligna de Ignacio Anzoátegui, escrita en los años 30 sobre Sarmiento. Anzoátegui decía: Sarmiento había introducido 3 plagas al país: el normalismo, los italianos y los gorriones. Esa maldad de Anzoátegui al mismo tiempo reflejaba ese sentimiento de capacidad de construcción institucional que esos grupos dirigentes tenían. La confianza en la educación como elemento transformador, la confianza en la apertura al mundo y en la capacidad transformativa de los cambios sociales y el ascenso social en la Argentina, y la capacidad de control de la naturaleza, pensar también que uno podía traer especies de animales que eliminaran plagas, etc. Me parece que esa pequeña anécdota sobre Sarmiento reflejaba esa especie de optimismo ilimitado en torno al progreso y la capacidad de esos grupos dirigentes para alcanzarlo. Estas dos convicciones profundas se reflejan, yo creo, en una serie de consensos básicos. Lo primero es una visión compartida sobre dónde estaba la Argentina y hacia dónde iba. No es que no hubiera divisiones ideológicas, partidistas, las había, y las había muy fuertes. Nos vamos a hacer ahora un repaso detallado de la historia política del periodo, pero ciertamente había un piso común, un norte común entre todos los grupos dirigentes. En cierto modo, giraba alrededor de estas mismas dos ideas: la necesidad de garantizar un orden, la necesidad de alcanzar cierta estabilidad política e institucional después de décadas de anarquía y de guerras civiles, y la necesidad de integrar a la Argentina al mundo. Yo creo que estas dos ideas fueron el norte que compartieron estos grupos dirigentes. El segundo rasgo común fue la ambición por la construcción institucional, el asentar reglas de juego, la convicción en el poder de la Constitución y las leyes de la nación, la idea de seguridad jurídica, la idea de justicia, la construcción de las instituciones judiciales argentinas, la codificación, las ambiciones tal vez un poco desmedidas, como bien hizo mención Pablo recién, sobre la posibilidad de avanzar también en materia de legislación social, que fue rechazada, como dijo Pablo, no solo por los grupos industriales, fue rechazada también por las organizaciones sindicales. Pero esa ambición de construcción institucional, y que se daba no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. No hay más que repasar las fechas de fundación de muchísimas de las asociaciones civiles, clubes, instituciones privadas que todavía siguen vigentes hoy en la Argentina, para ver cómo se expresaba esa ambición de construcción institucional. El tercer consenso, y también aquí admitiendo diversidad de opiniones, cambios, idas y vueltas, se daba en la convicción en torno a la necesidad de integrar a la Argentina al mundo y a la apertura económica. Esto no fue homogéneo ni entre todos los grupos dirigentes ni a lo largo de todo el periodo. También aquí hubo idas y vueltas, no todo era libre cambio absoluto, no todo era liberalismo laissez-faire, como algunas reconstrucciones históricas del periodo parecen sugerir. Pero claramente había una convicción básica en que el camino del progreso para la Argentina estaba en una integración al mundo y en una apertura de la economía. Por supuesto que los resultados exitosos, como bien recordó Pablo recién, reforzaron esa convicción básica. Llegada de importantes inversiones dirigidas a obras de infraestructura, se constituyeron en resortes de funcionamiento de la economía, llegada de cientos de miles de inmigrantes que, además del impacto económico, se convertirían en un factor de modernización social y cultural. Ese éxito económico afirmó además un círculo virtuoso
entre la estabilización institucional y el crecimiento. El impulso inicial dado por la paz roquista de los años 80 se vio reforzado por la disponibilidad de nuevos recursos fiscales generados por el sector externo, lo que permitió a su vez el afianzamiento de nuevas instituciones estatales. Un cuarto consenso, creo yo, es la confianza en la capacidad transformativa de la apertura social. La llegada de miles, cientos de miles de inmigrantes, la generosa actitud del país receptor hacia esos inmigrantes, las posibilidades de ascenso social para esos cientos de miles de inmigrantes. Por supuesto que hubo reacciones contrarias a esto, el incipiente nacionalismo cultural de los años del centenario, las leyes de restricción, la ley de residencia de 1902, la ley de defensa social de 1910, pero deben ser vistas como reacciones precisamente ante lo que era un marco de amplísima libertad en el proceso de recepción y asimilación de estos cientos de miles de inmigrantes. Creo que aquí también, a veces la reconstrucción histórica de ese periodo ha puesto el acento más en los rasgos de exclusión y de cerramiento de oligarquías dominantes, en vez de recordar el carácter fuertemente igualitarista e inclusivo que tuvo mucho de la política de la sociedad argentina en esos años. Por último, diría que un fuerte consenso en torno a la educación, en una acepción amplia del término. Desde mediados del 19, en las polémicas entre Alberdi y Sarmiento, que Natalia Botana ha estudiado en profundidad, detectamos ese vigor puesto en torno a la idea de educación, la instrucción formal para algunos y todo lo que Sarmiento hizo desde el normalismo en adelante por la educación pública argentina, y también esa concepción de educación informal, la educación en las costumbres, la educación en los modos de vida, la educación en el trabajo. Dicho sea de paso, creo que es importante también rescatar el tipo de educación y de formación en capital humano que el periodo de apertura económica significó para el medio empresario local. Junto a empresarios y junto a capitales llegaron también formas de conocimiento nuevas para el medio empresario local y la llegada de un know-how nuevo sobre cómo se desarrollaban las empresas locales. ¿Cómo evaluó esa misma clase dirigente su actuación durante estos años? Digamos, la idea del lamento de ya no ser a veces idealiza tal vez demasiado la forma en la que esos mismos grupos evaluaron su actuación. A comienzos de la década del 20 yo creo que se perciben tres enfoques distintos sobre los resultados que este proceso de estabilización política, institucional y de apertura económica había generado. La primera es una visión muy negativa que surge de los mismos grupos dirigentes argentinos sobre los efectos que el desarrollo, el éxito económico, la apertura cultural al mundo había generado sobre la identidad argentina y los valores que la Argentina tenía. Recuerdo una cita de José María Ramos Mejía, escrito en su libro Las multitudes argentinas, de fin de siglo. El medio dirigente argentino está entregado al materialismo, el burgués aureus, olvidado por completo de los ideales comunes y que se acuerda de protestar solamente cuando el gobierno toca su bolsillo. Ahí sí, decía Ramos Mejía, están dispuestos a dar la vida antes que su dinero. Es una visión muy negativa sobre el efecto que esta apertura y que este progreso había generado sobre los valores cívicos de la Argentina. Para otros, el acento debía ser puesto en la reforma institucional. La Argentina había progresado, pero había serios vicios en el sistema político. Natalia Botana ha estudiado también esa literatura del centenario. José Nicolás Matienzo, Rodolfo Rivarola, la necesidad de reformar el sistema presidencialista argentino, esta concentración de poder en el Ejecutivo Nacional, el federalismo desigual con el que la Argentina se movía, la necesidad de reconsiderar si no había que legitimar en realidad el unitarismo de hecho que se había ido conformando, la posibilidad de instaurar un régimen parlamentario,
Ya desde hace un siglo atrás estas discusiones sobre el presidencialismo versus el parlamentarismo se daban en la Argentina. Otros descreían de esa necesidad de la reforma institucional y seguían poniendo el acento en la educación en un sentido amplio. Quiero leerles una cita de Miguel Cané de fin de siglo, 1896. No reformemos nuestra carta, decía Miguel Cané, no reformemos la Constitución. Con ella vamos un poco a tropezones, pero vamos. Habría tanta justicia en atribuirle nuestras miserias como nuestros éxitos. Los que sueñan con el régimen parlamentario como panacea, o los que desearían ver sancionado por ley política el unitarismo imperante, me hacen el efecto de los que procuran resolver el problema de la aviación con cuerpos más ligeros que el aire. ¿Y el remedio entonces? No vislumbramos sino uno, la cultura moral del individuo, que determinará la cultura y la inteligencia de las masas. Es vulgar y nimio, pero el hombre no ha inventado otra cosa. Es decir, el acento puesto en el perfeccionamiento gradual de las costumbres, en la educación entendida en un sentido muy amplio, no solo la instrucción formal a través del aparato de educación pública, sino una educación en las costumbres y en los usos cívicos. Yo creo que hay algo que caracteriza a todos esos consensos básicos, que son en el fondo apuestas a largo plazo. Me da la impresión de que si hay algo que diferencia a ese optimismo de los grupos dirigentes de comienzos del 20, es esa idea de la mirada puesta en el largo plazo y de la confianza y la convicción puesta en la posibilidad de transformar el país a través de los instrumentos elegidos. No es que había una especie de ideologización de la política, había ciertamente un aire pragmático y gradualista fuerte en la manera de acercarse a los problemas políticos, pero las acciones estaban guiadas por esta mirada de largo plazo. Creo que aquí hay una diferencia con mucho de lo que vino después en los grupos dirigentes argentinos. Poco a poco se fue asentando una especie de pragmatismo más fuerte, en el cual la política y la acción pública y el debate público se convierte en la discusión de un problema concreto por vez. Solucionar los problemas de la gente, se dice hoy en día repetidas veces, pero a veces es difícil pensar que solucionar los problemas de la gente de a uno puede tener éxito si no están estas acciones guiadas por principios claros y por un norte común. Y el segundo rasgo que yo creo que caracteriza todas esas ideas es el papel de la opinión pública y el papel de la participación de grupos más extendidos, más allá del gobierno, en la construcción de ese país. Natalio Botana y Julio Sanguinetti hablaban de la responsabilidad del ciudadano, la participación. Guillermo O'Donnell ha enfatizado una y otra vez, y hace poco también en artículos en los diarios, esa evolución hacia la democracia delegativa en la Argentina, ¿no? El abandono de los resortes institucionales de control, entregando al titular del Ejecutivo la responsabilidad de decidir por todos y sobre todo. En otro artículo reciente, Tomás Eloy Martínez hablaba del nuevo cesarismo democrático en América Latina. Y decía, esto no depende del signo de las decisiones, no es cuestión de reemplazar a una persona que firma decretos de necesidad y urgencia en una dirección con otra persona que firma decretos de necesidad y urgencia en el signo contrario. Es decir, aquí también hay una resignación a este modelo de democracia delegativa. Creo que en el fondo lo que distinguió a estos grupos dirigentes es esa idea del largo plazo, del rescate de principios, de la adhesión a ciertos principios guía, y sobre todo de la confianza en que el papel de la educación a través de los aparatos formales, pero también a través del mecanismo informal de la educación en las costumbres, era el generador de una opinión pública que sostenía ese proyecto común. Creo que este es un desafío que sigue siendo importante para todos los grupos dirigentes hoy, empresarios y políticos, y creo que lo que este Congreso hace es reflejar que esa esperanza de generar una opinión pública en torno a consensos comunes sigue siendo un camino compartido por muchos. Muchas gracias. Bueno, no voy a hacer un resumen de lo que acabamos de escuchar, porque lo acabamos de escuchar y ha sido clarísimo.
hay unas cuantas preguntas y quiero hacer solamente 2 o 3, quizás 4 máximo, reflexiones, tratando de rescatar lo que yo concluyo de este fascinante panel. Por lo pronto me parece que está claro que hay la propuesta acá, y es la propuesta que orientó la formación de esta mesa, es ir más al diagnóstico que a las apelaciones a las virtudes. Y Eduardo lo dijo además con mucha claridad, es entender qué nos pasa como país, discutir en todo caso qué nos pasa. Muchas preguntas discuten algo, algunas de las cosas que se han dicho acá, y bueno, qué creemos que podemos hacer para seguir adelante. Entonces me viene a la mente, no tengo la referencia precisa, algo que dijo Sarmiento hablando de los convencionales que fueron a San Nicolás y formaron este país. Sarmiento dijo, estos diputados que envían las provincias a San Nicolás son, no me acuerdo la expresión, son horribles, son personas horribles, son personas, muchos de ellos bárbaros, de baja calaña, hay delincuentes entre ellos, muchos son ignorantes, algunos hasta seguramente analfabetos. Con esta gente haremos un país. Y se hizo. Y me parece que esto es un punto muy importante en esta perspectiva del diagnóstico, porque un país se hace con lo que tiene, con la gente que tiene. Y creo que nosotros tenemos que plantearnos como dirigentes, y particularmente los dirigentes empresarios, cómo podemos construir el país que queremos con lo que tiene la Argentina. Me parece que hay a veces una tendencia a perder de vista el rol esencial, que para que se haga un país con esos recursos y con esas personas se necesita dirigentes que tengan claro que quieren ser un país y que puedan generar alguna visión consensuada de hacia dónde quieren ir. Y yo diría entonces que los empresarios argentinos me considero uno de ellos, estamos más propensos a ver a los políticos como el grupo de ellos, distintos de nosotros. Y creo que lo que necesitamos es integrarnos a ellos y discutir el país que queremos con los que toman decisiones políticas todos los días. Y por supuesto con otros sectores de la sociedad. Y acá quedaron, por supuesto, algunos temas fascinantes. A ver, yo recojo dos que me despiertan muchas ideas. El primero es esto que plantea Pablo, ¿no? Que tenemos acá algo así como un verdadero conflicto entre una masa enorme de población, poco o mal integrado, que hay que integrar al mercado productivo, laboral, etcétera, y un problema de competitividad, algo lo pondría yo en estos términos. O sea, parece que la respuesta argentina, si interpreto bien lo que vos decías, pasó más bien por bajar la productividad y tornar a la economía más labor intensive para que más gente tenga trabajo. Y esto, bueno, hasta la larga empobrece al país. Ahora, ¿qué se puede hacer en lugar de eso? Está expresado en algunas preguntas de ustedes, de la sala que tengo acá. ¿Qué se puede hacer? No es muy claro. Yo me pregunto, ¿cómo logramos generar un shock de competitividad capaz de incorporar a la gente? Y quizás esto requiere un shock educativo o algo que se discute mucho, que me parece que debería ser parte de la agenda. ¿Qué deberíamos hacer para que esto ocurra? Tengo otra reflexión, creo que es la última, que remite a algo que escuché decir hace un rato acá a Julio Sanguinetti, ¿no? La Argentina anda mal, su desempeño colectivo es pobre y además sus instituciones públicas son de baja calidad. Pero la sociedad anda bastante bien. La sociedad parece ser una sociedad de calidad, digamos, se vive bien en ella. Y es más, a la gente que viene de otros países le gusta vivir acá, o por lo menos le gusta venir acá. Y se observan muchos síntomas de desempeño muy bueno. Ahora, si atribuimos lo que nos pasa a los sistemas de incentivo, que me parece que es el enfoque de Eduardo, yo me pregunto, ¿cuáles serán los incentivos que han hecho capaces, nos han hecho capaces a los argentinos de funcionar bien en la vida privada y de crear un entorno social de buena calidad y que nos hace tan capaces de organizarnos políticamente o de organizar las instituciones públicas? Me gustaría que se razone en la misma línea. Esto no es un problema de virtudes individuales o de cultura, como se suele decir,
sino más bien de incentivos, y hay que identificarlos. Comento algunas preguntas para que darles a los expositores la oportunidad de decir algunas palabras de cierre. Bueno, yendo a través de lo más puntual a lo más general, Pablo, China y la India no están reproduciendo algo así como el mundo anterior con su demanda de alimentos por encima de la demanda de otros bienes industriales. Eduardo, ¿por qué cuando se habla de la época dorada, 1880, 1930, nunca se menciona a Roca? Por otra parte, otros mencionan a Roca como el conquistador del desierto, que fue tanto más importante que otras de las cosas que acá se dijeron para desarrollar el país. Bueno, despierta alguna inquietud esta dimensión étnica que parece que Pablo introduce en su exposición. Y acá una pregunta dice simplemente, ¿esto no le da razón a Delía? A Luis Delía. Bueno, después hay algunas reflexiones, tengo acá en la mano, sobre cosas que no se dijeron, que podrían haberse dicho, o por lo menos preguntas sobre cómo lo ven ustedes. ¿Qué papel tuvo la institucionalización del país dentro de un Estado de Derecho, la vigencia del rule of law, para hacer de Argentina ese país que empezó a crecer extraordinariamente? Si esto no vino antes del tema de los costos de transporte o de otros factores que generaron oportunidades económicas. Y si en la declinación argentina de los últimos 60 o 80 años, la excesiva regulación y el capitalismo prebentario no tienen un papel importante para explicar lo que pasó. Pero creo que esto es, en resumo, casi todo lo que ha llegado aquí, y algunas preguntas un poquitito más específicas o muy, me parece que salen un poco de foco, las omito en mérito del tiempo. Entonces, propongo que Pablo y después Eduardo nos contesten o nos reflexionen. Primero, sobre la pregunta más puntual sobre China e India y la reedición de la oportunidad, ¿no? La reedición de la oportunidad de fin del 19, principio del 20. No hay ninguna duda. Justamente no hay ninguna duda. Es decir, lo que traigo a colación la profecía de Vogel, premio Nobel, un brillante premio Nobel de Economía. La llamo profecía porque no se le puede dar una dimensión analítica muy rigurosa a lo que dice, pero lo que está transmitiendo Vogel todo el tiempo, incluso ahora en medio de la crisis, es que para el año 2040 el Asia va a ser el 60% del Producto Bruto Mundial. Y la incorporación de mano de obra al circuito comercial capitalista, como querramos llamarlo, es efectivamente una especie de giro en contra de la ley de Engels. Esto es, de pronto la demanda de alimentos resurge ante nuestros asombrados ojos. Eso es exactamente la oportunidad. Ahora, lo que yo quiero decir son dos cosas. Primero, que aparezca la oportunidad es algo que debe ser puesto en el contexto de la inercia social que los últimos 50, 60, 70 años nos dejaron. Primer punto. Y segundo punto, lo que quiero marcar es que algunas de las cuestiones dilemáticas, algunos de los dilemas que enfrentamos, no nacen en el momento en que los enfrentamos, sino que pueden ser del tipo de los pecados originales. Quise marcar eso cuando describí nuestra Belle Époque, ¿cómo llamarla? Conservadora, oligárquica, como quieran llamarlo. Finalmente, este es un país. El presidente Sanguinetti nos hablaba de que la Argentina era uno de esos países que podía hablar de algún pasado glorioso, ¿no? Ese es el tipo de problema, porque ahí puede haber efectivamente un sobredimensionamiento de la riqueza, ¿no? Uno puede evocar una riqueza que no era tal o que no era de la dimensión que uno creía. Pero digo algo más, digo lo siguiente:
Digo, este país no tiene una Belle Époque, tiene una Belle Époque oligárquica y una Belle Époque popular. No va a encontrar el segundo cordón del Gran Buenos Aires en Sydney. Y ese no es un dato solo de políticas erróneas, es un dato mucho más estructural. Quiero decir, ni Sydney ni las grandes ciudades canadienses tienen ese problema. Lo que quiere decir de algún modo, asumamos también el componente, no diría latinoamericano que tenemos al final de la historia. Al final del día también somos latinoamericanos. Y cualquier solución, en la línea de las preguntas que se hacen, cualquier solución tiene que aceptar esa heterogeneidad. Una voz parecida a la de Delia va a aparecer ante nosotros inevitablemente. Y si no la incorporamos a la solución, entonces no estamos resolviendo el problema. Ese me parece que es el punto que quiero marcar. Quiero marcar, sí, es verdad, desde 1930 o desde 1945 o desde la fecha que ustedes quieran poner, la Argentina entró en un sendero de turbulencias y de decadencia. Pero una parte de eso tiene que ver sincrónicamente con lo que ocurre desde entonces y otra parte tiene que ver con lo que ocurrió antes y heredamos. Entonces, lo mío es simplemente una invitación a no dividir la historia entre la nostalgia de un pasado bello y un paraíso perdido desde la fecha que querramos ponerlo. Rublo habló Estado de Derecho y Desarrollo Económico, aunque en realidad creo que la pregunta estaba dirigida a Pablo, pero esa es una pregunta bien interesante, de huevo y la gallina. Creo que un historiador económico tiene que enfrentarla. Es un tema de debate entre los historiadores económicos hoy en día, entre los economistas y los politólogos. No está claro que el diseño y la adopción de ciertas instituciones sea algo puramente voluntarista, y obviamente una simplificación, y yo puedo haberla cometido recién avanzando muy rápido sobre todo esto, pero hay factores exógenos. Para algunos historiadores hay dotaciones de recursos naturales iniciales que son determinantes fuertes del tipo de instituciones que se adoptan, así que ahí hay una discusión muy larga alrededor de eso. Sí creo que hay círculos virtuosos o círculos viciosos que se pueden encadenar en una u otra dirección, y algo de eso creo que es lo que estamos discutiendo acá. Sobre Roca, ahí hay también dos preguntas interesantes. Una es, bueno, ¿por qué la construcción historiográfica de Roca genocida o Roca fundador de la Argentina de la Bella Época? Esa me parece menos interesante. Creo que tiene mucho de politización y de ideologización sobre cómo uno se acerca a ciertos periodos de la Argentina. Sí me parece más interesante la pregunta que tiene que ver con el papel de los individuos claves en ciertos momentos de la historia. Yo empecé rescatando esta idea de enfatizar los marcos institucionales y los incentivos que generan sobre los individuos, pero también es cierto que hay individuos que en determinados momentos hacen la diferencia. Y creo que el relato histórico equilibrado es aquel que puede balancear estas dos cosas, la estructura y el individuo, virtud y fortuna, el hombre y su circunstancia, como se lo quiera llamar, pero esta es el ideal de reconstruir estas dos cosas. Lo último sobre Delia, incorporación y no incorporación, que me parece una discusión bien interesante. Yo creo que hay que acordarse también que no es que no había voces discordantes en el periodo de la Belle Époque, como se lo quiera llamar. Creo que el peronismo, además de traer esta voz nueva, lo que introduce también son formas de incorporación muy particulares de esas voces nuevas. Y uno podría decir, siempre peligrosa la discusión sobre contrafactuales, pero ciertamente uno puede imaginarse caminos de desarrollo de incorporación de lo que para algunos estaba afuera, de maneras distintas a las que se produjeron en Argentina. Pero estoy totalmente de acuerdo con la conclusión a la que llega Pablo, aunque tal vez haga ese desvío, de que tenemos que ser realistas con lo que somos hoy, con lo que tenemos hoy, y que cualquier solución o cualquier rediseño o cualquier formación de consensos a futuro tiene que tomar en cuenta esa realidad argentina de hoy. Bueno, vamos a dar una oportunidad, una última vuelta de los expositores. Tengo algunas preguntas que no fueron comentadas. Sumo en un paquete, por así decir, varias inquietudes que tienen que ver, me parece que menos con esta oposición que se plantea ahora entre instituciones e individuos, o
condicionamientos de distinto tipo que influyen en el destino de una sociedad y el papel de los individuos, sino con el papel de la dimensión más bien de los valores sobre estos otros aspectos. Bueno, a ver, menciono algunas de las expresiones que están mencionadas en las preguntas. Principios y valores que la sociedad deja de observar. El papel de la educación republicana en los comportamientos de distintos de la gente, de los miembros de una sociedad. Los premios y castigos morales, ¿por qué la sociedad no los aplica, o no los define, o no le importa que se apliquen? Bueno, en ese plano hay varias inquietudes. Y además, lo que quieran decir, por supuesto. Bueno, sí. Un par de cosas antes de entrar en ese resbaladizo terreno. A ver, quiero traer a Roca para entender el encadenamiento de problemas que yo trato de marcar. Por ejemplo, el primer problema que marqué es federalismo desigual. Y luego llega el gran boom, que no sé cómo llamarlo, agroexportador, para hacerlo sencillo. Bien marcó Eduardo que el boom agroexportador se dio en medio de políticas con un sesgo notablemente, para la historiografía anterior, notablemente proteccionista, ¿no? Ahora fíjense lo siguiente: una parte del proteccionismo es recursos fiscales para la nación, esto no hay ninguna duda, y no es el punto central porque lo vamos a encontrar en muchos otros casos. Pero otra parte del proteccionismo es un proteccionismo local. Por ejemplo, el proteccionismo al azúcar tucumano, el proteccionismo al vino mendocino, que es un intercambio político para moderar la desigualdad del federalismo. Y esto no es una cuestión menor, porque nos va a volver a aparecer en la historia en los años 60, cuando, agotada la renta de la tierra, el proteccionismo azucarero tucumano y el proteccionismo vitivinícola se les suelta la mano y desaparecen de nuestra historia. Desaparecen no de nuestra historia. Pero el problema de qué hacemos con los ingenios tucumanos era un problema de los 60, aunque ignorábamos totalmente que tenía esa raíz. Y lo mismo con la cuestión vitivinícola durante los años 60. ¿Y dónde fue? ¿Qué pasó con esa gente? Esa gente, la que trabajaba en los ingenios, en las industrias, en las provincias del norte, fueron la segunda oleada que constituyó el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Quiero decir, tratemos de hilar en nuestra historia, porque vamos a encontrarnos con que cuestiones que nos aparecen hoy tienen una antecedente, tienen un aire de familia con otras decisiones aparentemente virtuosas tomadas en otro contexto. Quiero decir, es un país complejo y difícil. No es el país sencillo en donde el capital natural per cápita le da de comer a todos los argentinos. Ahora, yo diría, rozando ya la cuestión de los valores, quiero decir esto. Cuando uno tiene una situación de ese tipo, cuando uno tiene una masa marginal y disfuncional que ni siquiera puede sentarse en el banco de suplentes de un obrero de mata porque no tiene mecánicos, digamos, porque no tiene las calificaciones para hacerlo, cuando uno tiene ese problema, entonces hay dos tipos de resolución desde el punto de vista, yo diría, teórico y analítico, pero también desde el punto de vista de la política práctica. Una solución es del tipo: algún patrón productivo tenemos que encontrar para que nos resuelva la cuestión. De hecho, la industria trabajo intensiva, que podía bajar la productividad global de la economía, era una solución al problema de la incorporación social. ¿Costaba eso menos productividad? Sí, costaba menos productividad. ¿Estábamos dispuestos a pagarlo como sociedad? Sí, estábamos dispuestos a pagarlo como sociedad. Entonces digo,
ahí creo yo que hay hay una cosa que roza la cuestión de los valores. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un patrón productivo inclusivo desde el momento en que la industria es una industria capital intensiva. Ya no tenemos un patrón productivo incorporador y que además dé alguna dinámica de crecimiento, por modesta que ésta sea. Eso nos lleva de la solución a la Samuelson, por eso decía que hay una raíz analítica ahí, a la, no voy a decir a la botana, voy a decir a la Stuart Mill. Digo si no lo resuelve un patrón productivo, se resuelve fiscalmente. Todo lo que quiero decir es que resolver fiscalmente lo que los patrones productivos no pueden resolver espontáneamente es enormemente más complicado. Perón tenía a su favor a la industria de trabajo intensiva. ¿Qué tenemos hoy? Es la pregunta. ¿Qué tenemos hoy que concilie crecimiento con equidad, qué sé yo, desarrollo con equidad? No sé, porque yo quiero ser honesto, mi pregunta es no sé. Eso, y con esto termino, efectivamente evoco palabras dichas por, no me acuerdo si por Natalio o por el presidente Sanguinetti o por ambos, porque era un diálogo, evoca la cuestión de que, a ver, todos tenemos los mismos valores, quiero decir. El problema es cómo ordenamos jerárquicamente esos valores. No es, creo que se decía en la mesa anterior, o Sanguinetti o Botana, no se trata de que los liberales no son sociales. Sí, los liberales son sociales. Y los socialistas, voy a decirlo así, somos más liberales. Somos más liberales. Es así. Todo lo que está en debate es la cuestión del ordenamiento, los matices, las jerarquías de esos valores. Y en la jerarquía de esos valores, y ahí me excede para dar una respuesta, me parece que no nos estamos poniendo de acuerdo. Y al no ponernos de acuerdo, el problema de las reglas y de las instituciones se convierten en una consecuencia de la cuestión. Porque allí donde no tenemos una jerarquía de valores compartida, es muy difícil que tengamos reglas del juego perdurables. Bueno, después de ese aplauso no puedo estar en desacuerdo. No, yo creo que lo que ha dicho Pablo es muy importante. Tenemos todos los mismos valores, bueno, tal vez puesto en el contexto en que lo puso Pablo, de alineamiento liberal, socialista, acercamiento a esas cosas. Y creo que uno de los problemas probablemente que trae la pregunta es la suposición de que no tenemos todos los mismos valores en otro sentido, que uno de los problemas que enfrenta la sociedad argentina, y que creo que en ese punto, probablemente agravado por los problemas estructurales que Pablo ha descrito recién, pero en ese punto no está tan lejano de lo que ocurre en otros lugares y en otras sociedades. No todos tienen los mismos valores. Yo releí hace poco un libro muy lindo de José Luis Romero, un historiador argentino, sobre las ciudades latinoamericanas. Y los recuerdos de Romero sobre Buenos Aires en particular, como todavía en los años 30, Buenos Aires, que había construido en cierto modo culturas diversas, la cultura del centro, la cultura de los barrios, pero como para Romero todavía en los años 30 y 40 Buenos Aires seguía siendo capaz de generar culturas comunes, como la cultura del centro de los barrios se acercaba, como había muchos canales, hilos tendidos entre esos mundos diversos que generaban una cultura y una serie de valores comunes. Mucho de eso ya no se percibe, desde hace bastante tiempo ya no se percibe. Creo que eso que Romero percibía todavía en los Buenos Aires del 40 ya no se percibe más. Algunas de las razones estructurales las ha enumerado recién Pablo. En la mesa anterior, Botana y Sanguinetti hablaron de los medios, el papel de los medios, el papel de Internet, es decir, el problema con los cambios civilizatorios, como dijo Natalio, es que cuando uno está en el medio no se da cuenta todavía de cuáles son las consecuencias y si está en un cambio civilizatorio. Todo esto se percibe mucho después, pero claramente hay enormes fuerzas disgregatorias que fragmentan esa idea de una ciudad o de una sociedad que genera hilos y valores.